Acelerando Empresas, episodio 484. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, jueves 23 de abril, en este episodio número 484, en el que vamos a analizar la herramienta BigML, una aplicación para novatos que quieran utilizar Machine Learning, inteligencia artificial, para hacer distintos tipos de cuestiones que pueden ayudarnos a los emprendedores, como estudios de mercado y muchas cosas más. Así que es algo que creo que es muy novedoso y que puede interesaros mucho, y voy a dedicar hoy el episodio completo a explicar en qué consiste. Pero antes, recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos en vídeo, los podcasts, masterclass de expertos y también ahora el nuevo servicio online para asesoramiento de búsqueda de inversión, de preparación de documentación, de contactos, de definición de la ronda, valoración y todo lo demás. Y para ello podéis escribir a info@acelerandoempresas.com para más información. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Bueno, igual os ha extrañado un poco que dedique el episodio de hoy a algo así tan concreto como el Machine Learning, y en particular a esta herramienta llamada BigML. Quizás podáis pensar que no encaja mucho con la temática del podcast y demás, pero nada más lejos de la realidad. Llevo ya tiempo dándole vueltas a un poco cómo explicároslo para que veáis que es muy útil, y además creo que merece mucho la pena que le echéis un vistazo. Ojo, no me llevo nada de comisión, no tengo ningún interés ni relación con esta empresa de ningún tipo, pero de verdad que creo que es un buen avance y puede ayudaros mucho como emprendedores. Así que vamos a ir empezando desde el principio para que entendáis muy bien en qué consiste. Nada que ver, por cierto, con temas de programación y temas muy complicados de inteligencia artificial, sino algo muy sencillo que vais a entender todos muy bien, ¿vale? Muy bien, pues comenzamos. BigML, tal como suena, Big de grande, ML de machinelearning.com, es una herramienta que sirve para hacer Machine Learning, ellos dicen, de forma bonita y simple para cualquier persona, ¿vale? Beautiful, simple for everyone, ese es el eslogan. Así que bueno, creo que es una definición muy clara de cómo funciona esta herramienta. Es algo que puedes utilizar sin ser un experto en inteligencia artificial e incluso sin saber programar. No tienes que saber ningún concepto a nivel de algoritmia o de cualquier lenguaje de programación en particular. Entonces, básicamente, cómo funciona es que tienen redes neuronales ya directamente preentrenadas y están listas para usar, ¿vale? Esto lo han metido en una interfaz gráfica muy sencilla, que puede utilizar cualquier persona porque es bastante simple, y a partir de ahí hacer tus propias estimaciones, predicciones, modelos, todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Ahora después contaré un poco más. Solamente para que os hagáis una idea qué éxito han tenido, tienen ya más de 100.000 clientes, ¿vale? En todo el mundo. Se ha convertido en una empresa gigantesca, una de las principales del mundo de Machine Learning, de inteligencia artificial, y tiene clientes como Rabobank, Pfizer, Cintra, Seagate, también muchísimas universidades, estudiantes, particulares, hay de todo ahí, ¿vale? Y creo que es algo muy interesante porque podéis probarla gratuitamente, ¿vale? Ojo, esto lo digo para empezar, para que veáis que es algo que podéis empezar desde ya, ¿vale? Podéis entrar en bigml.com y empezar a hacer experimentos porque, es bastante sencilla, como digo, para comenzar al menos a hacer algunas pruebas. Y ahora, la pregunta, ¿para qué se puede usar? Básicamente para todo lo que nos dé nuestra imaginación. Pero, a ver, ellos cuentan varios casos que son bastante interesantes para que os hagáis una idea, ¿vale? Pongo estos ejemplos para que os dé como una idea de por dónde podría ir vuestro uso, que cada uno podría elegir para su manera, pero en particular ejemplos creo que aclaran un poco. Uno de los ejemplos que ponen es utilizarlo para temas contractuales. Por ejemplo, comentaban que había una empresa que lo utilizaba para los contratos de confidencialidad, ¿vale? Que tienen dos compañías, y ahí hay una serie de cláusulas. Claro, el Machine Learning puede ayudar a identificar muy rápidamente si determinadas cláusulas de un contrato son buenas o son malas, ¿vale? ¿Y esto cómo lo saben? Porque tienen una base de datos,
¿vale? Esta empresa, de un montón de contratos, ¿vale? Es decir, tiene una cantidad, centenares de contratos más, con un montón de cláusulas, y ahí pues han identificado cuáles son buenas, cuáles son malas, porque ya pues tienen experiencia con esos contratos anteriores. Con lo cual, si tú metes un nuevo contrato a la plataforma es capaz de decirte cuáles son las cláusulas buenas o las malas, ¿vale? Esto es muy interesante, por eso mismo, porque realmente hace un trabajo que podría requerir pues igual decenas de personas durante muchos días en segundos, ¿vale? Muy rápido. Así que es también algo muy interesante para empresas de este tipo de cuestiones, temas legales y demás. Pero no solamente eso. Pues, por ejemplo, contaban también que Rabobank, ¿vale?, lo utiliza para la detección del fraude, ¿vale?, con tarjetas de créditos, con transacciones bancarias, quien está haciendo pues el tema de lavado de dinero, todo ese tipo de cuestiones, pues también lo han utilizado con la plataforma para descubrirlo, para hacerlo más rápido que con personas que tengan que estar analizando datos uno por uno. Y, por ejemplo, también la compañía japonesa TDK, contaban ellos, que utiliza Machine Learning para detectar con su plataforma, con BigML, en tiempo real, es decir, sobre la marcha, si lo que está fabricando una máquina tiene la calidad adecuada o no. Y esto es muy interesante, porque pensad, por ejemplo, que una máquina está fabricando algo y pues empieza a cometer fallos, ¿no? Pues hasta que te das cuenta, puede ser que tardes pues unas horas o incluso días, y por tanto pues la calidad después no es la adecuada y por tanto tienes que tirar toda la serie. En cambio, con esto, pues sobre la marcha podrías operar, cambiar la máquina, parar el proceso, lo que sea, y por tanto te ahorras muchísimo coste. Y de nuevo, esto en base a una serie de parámetros que meten por anticipado y después puede predecir la calidad, como digo, de lo que está haciendo ahora mismo. Básicamente, el funcionamiento siempre es el mismo. Es decir, tenemos una tabla o una base de datos donde tenemos muchos casos, y esos casos analizados por una inteligencia artificial, por Machine Learning, pueden hacer una predicción, es decir, pueden hacer una estimación de un caso nuevo, ¿vale?, comparándole con esos datos que ya pues tú habías metido. Esto obviamente, pues bueno, hay que darle una vuelta conceptualmente, hay que pensarlo bien, no es tampoco directamente llegar, pero para muchos casos sí que es bastante directo y bastante útil, como habéis podido ver. A ver, ¿esto de dónde surge? Pues surge de una empresa española, sí, española por pues un sevillano, ¿vale?, que se llama Francisco Martín, que es un experto, un crack a nivel mundial de inteligencia artificial, y además es muy curiosa la historia porque ellos, bueno, tienen una empresa, como digo, espectacular, están pues con fondos de inversión muy grandes, en fin, un nivel estelar, pero realmente, hablando de estelar, donde yo creo que dieron el campanazo a nivel mediático fue cuando se lanzaron a adivinar los Oscars de 2018 y después 2019 también y 2020. El primer año pues lo publicaron como una semana antes en su blog de los Oscars, en 2018, y bueno, analizaban una serie de datos públicos de IMDb y tal, y pues de ahí hicieron un pronóstico de cuál iban a ser. El caso es que lo acertaron todos, una semana antes. Pero claro, no eran conocidos y bueno, aquello fue como, oye, mira lo que ha pasado, qué curioso, no sé qué, pero en fin, no fue muy mediático. Pero ya la gente estaba pendiente y para el 2019, pues bueno, cuando lo sacaron otra vez y de nuevo acertaron, pues bueno, salieron en todos los medios, incluso pues en Hollywood, en medios de Los Ángeles y todo esto. Con lo cual, pues obviamente esto les hizo saltar al estrellato, nunca mejor dicho. Y también en 2020, pues bueno, han estado haciendo esa previsión. Aquí es verdad que han patinado un poquito, ¿vale?, en alguno, porque es verdad que la película Parásitos, por ejemplo, no era la que habían propuesto ellos de forma principal, aunque ellos no dicen exactamente cuál va a ser, sino esta es la primera candidata, pero hay un par de candidatas más. Bueno, pues es verdad que Parásitos era otra candidata más, y bueno, en cualquier caso, pues es algo alucinante que puedan llegar al nivel de certeza con el que hacen esto, y que además cada vez más rápido y cada vez lo hacen con menos datos y te explican cómo lo hacen de forma abierta en su blog, así que echarles un vistazo porque es muy interesante. Y bueno, seguimos. Vamos a explicar un poco cómo funciona BigML de forma muy sencilla, porque bueno, ya os he contado el concepto general, pero ahora igual pues estáis pensando, esto necesitaría yo como, yo qué sé, una semana o un mes, ¿no?, para enterarme de cómo funciona. Pues a ver, es muy sencillo, ¿vale? Lo primero es entrar en bigml.com,
directamente, y ahí pues tendréis un acceso que podéis pues, poner usuario y contraseña, ¿vale? Para registraros, o directamente con pues, cuenta de Google, por ejemplo, accedéis directamente. Ahí cuando accedéis tenéis el plan gratuito, con lo cual os permite pues, cierto nivel de prueba bastante bueno, bastante abierto, y a no ser que tengáis mucho procesamiento, mucha carga, pero para hacer pues, los experimentos que queráis tenéis sobrado, ¿no? Con toda la funcionalidad. Y por tanto, lo primero que tenéis que hacer ahí es crear vuestro origen de datos, ¿vale? Un origen de datos básicamente es, pues bueno, eso que os he dicho antes, ¿no? Los casos que teníais, ¿no? Por ejemplo, pues los puedes subir con un fichero de texto o un fichero CSV, que es un texto separado por comas, y pues ya con eso pues tendrás una serie de columnas y una serie de filas, como si fuera una tabla de una base de datos, o incluso, de hecho, puedes también conectar con una base de datos que tengas externa en algún gestor de base de datos. Y también incluso puedes hasta copiar el texto y pegarlo directamente, ¿vale? Es decir, también te permite pues hasta crearlo sobre la marcha con el que está escribiendo directamente la herramienta. En fin, ya tenemos un poco estos datos ahí en crudo, metidos, por decirlo así, y estos datos no están procesados, no están, digamos, todavía en una base de datos, simplemente está el fichero subido o el texto que hemos escrito. Por tanto, el paso siguiente es montarlos en una base de datos, por decir algo así, ¿no? En BigML. Y para esto lo que tenemos que hacer es transformarlo en un dataset, ¿vale? Un dataset o set de datos es ya la base de datos interna de BigML para procesar esto de forma pues, que necesita para hacer predicciones. Por tanto, ahí tenemos que convertirlo. Esto en cualquier pues, sistema podría ser pues, un trabajo de programación, que habríamos que hacer pues, una serie de algoritmos, una serie de historias. Pues no, aquí directamente tenemos con un clic, ¿vale? Además se llama así directamente, One Click Dataset, el dataset montado desde los datos que teníamos en el fichero pues, que hayamos subido, ¿no? Por ejemplo. Y por tanto, pues ya con esto pues podemos ver esa base de datos montada. De hecho, nos permite ver cierta información, en fin, alguna serie de estadísticas y cosas de estas, porque se ve que ya efectivamente esos datos están procesados. Y bueno, hasta aquí pues es algo muy entendible, muy sencillo y prácticamente pues no hay mucha novedad, ¿no? Al hecho de utilizar una base de datos normal. La clave está en los modelos, ¿vale? Es decir, el siguiente paso es cuando ya creamos un modelo predictivo y para eso pues hay también otra opción que no necesita programación, que es totalmente directa, que es One Click Model, ¿vale? Es decir, podemos crear un modelo directamente desde un botonazo con el ratón sobre el dataset que teníamos antes. Tal cual. Estamos hablando de segundos, ¿vale? Es hiper directo. Y cuando lo hacemos, pues lo que ya nos permite es hacer predicciones directamente. Y para esto, pues imaginad, por ejemplo, que la última columna de vuestra tabla es la que realmente os interesaría adivinar el resultado. Si metéis alguna fila nueva en esa tabla, por decirlo muy sencillo, pues ya ellos toman esa última columna como la definitiva, como la predictiva, la que quieres predecir, y sobre el modelo, si hacemos clic, lo que nos permite es hacer una especie de cuestionario. Este cuestionario pues te va a preguntar por todos los campos, excepto por el último, es decir, excepto por la última columna, los metes y te va diciendo de forma instantánea, además, cuál es el resultado para ese último campo que te falta, ¿vale? Claro, además, cuanto más información metas, ¿vale? Cuantos más campos rellenes, más certeza va a tener en esa respuesta final que te está dando, con lo cual pues te va dando no solamente el resultado de ese último campo de cuál sería, sino también el porcentaje de veracidad, ¿vale? Respecto a los datos que tú tenías, ¿ok? Así que bueno, pues algo, ya digo, muy intuitivo, que no necesita de nada de programación para este nivel al menos, y desde luego que puede ser muy útil. Claro, esto igual lo que estáis pensando es, oye, a ver, sí, me interesa, pero realmente, en fin, yo estoy más dedicado al negocio, a emprender y tal, y bueno, para una área de negocio específica puede ser interesante, no sé, si me dedico por ejemplo al tema legal o alguna cuestión de esta, pero realmente para emprender, pues sí, es muy interesante para emprender también. Y voy a poneros un ejemplo muy sencillo que además viene directamente de la plataforma, con lo cual no tenéis que crear nada, lo podéis probar directamente vosotros. Cuando entráis en la plataforma la primera vez, cuando entráis en BigML, hay una serie de sources, de orígenes, ¿vale? De efecto, ¿no? Es decir, que podéis probar para hacer experimentos. Uno de ellos, en particular, es un ejemplo de posible aplicación para emprendedores, ¿vale?
se llama Fictional Wine Sales, es algo así como ventas ficticias de vino, ¿vale? Porque es un ejemplo evidentemente ficticio, pero bueno, es totalmente funcional y completo, ¿vale? Es un origen de datos, es decir, está como un fichero de TSV que se llama, un tipo de fichero que tiene columnas y filas y aquí lo que se representan son botellas de vino, es decir, son ventas que tienen distintas botellas de vino de distintos países, con distintos tipos de uva, con distinta valoración, con distinto precio y las ventas finales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto lo que nos permite es hacer un modelo, porque hay un montón de casos metidos ahí, más de 200, y ahora viene lo bueno. El modelo, cuando le haces con el clic, lo de montarlo en dataset y después haces otra vez clic para montarlo en un modelo, lo que te permite es establecer el precio de la botella de vino. Imaginaos que somos un productor de vinos y queremos sacar un nuevo vino al mercado, ¿vale? Que tiene unas características, ¿vale? Hemos decidido que vamos a hacer un vino con este tipo de uva, en fin, que entendemos que va a tener esta calidad. De hecho, a lo mejor tenemos ya incluso las pruebas, sabemos que por dónde pueden ponernos la valoración internacional un poco sobre el vino y además que está en un país determinado, vale, todo eso lo sabemos y sabemos también que tenemos una cierta capacidad de producción. Oye, este vino, nosotros podemos hacer no sé cuántas barricas, que quiere decir que podemos hacer no sé cuántas botellas, ¿vale? Por tanto, también sabemos cuántas ventas posibles nos gustaría tener, ¿vale? El número total de ventas es algo que nosotros podríamos determinar sobre todo como un aspiracional, ¿vale? Pues con todo eso lo seleccionamos en el cuestionario como os he dicho antes de que sale en el modelo y lo que nos da es el precio. Es decir, qué precio deberíamos poner para que todo eso que hemos puesto antes de datos nos salga correctamente. E incluso, qué certeza hay sobre esa predicción, como os decía antes. Por tanto, podrá ser más fiable o menos fiable en cuanto a qué. En cuanto al número de datos origen que coincidan con los que tenemos nosotros. Si tenemos muchos datos sobre ese tipo de país, uva y todo lo demás, ¿vale? Pues probablemente la predicción sea mucho más veraz que si no tenemos suficientes datos al respecto. Por tanto, y esta es un poco la clave, nos va a ayudar muchísimo en estrategia empresarial. Y por esto, y no solamente por esto, pero sobre todo por esto, he traído hoy este programa, esta aplicación al podcast porque creo que es muy interesante para todos. Oye, ¿que quiere poner un producto a la venta en Amazon? Pues puedo buscar la forma de descargar o copiar los precios de Amazon de productos similares que tengan características similares o distintas y tal, montar una base de datos, subirlo a BigML y a partir de ahí determinar cuál es el mejor precio para conseguir el mayor número de ventas en Amazon, o en cualquier tienda online, ¿de acuerdo? Esto es algo que se puede hacer de forma bastante sencilla por cualquier emprendedor y sin necesidad de programación de forma directa, prácticamente simulando lo que os he comentado antes, ¿vale? Que tenéis el ejemplo ahí. O incluso no solamente un producto, pensad, por ejemplo, un servicio, ¿vale? Es decir, vamos a hacer sacar un servicio de tal cosa, o ya lo tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo está eso respecto a la competencia. Pues podemos hacer un benchmarking, que ya hemos hablado alguna vez, que es estudiar la competencia, preguntar precios o buscarlo en sus webs de ese servicio, y a partir de ahí, ya vemos si nuestro precio o es el adecuado o no es el adecuado, estamos en mercado o no, con esta herramienta que ya les digo que es muy flexible y sirve perfectamente para esto. Por supuesto, también sirve para otras muchas cuestiones. Establecer, por ejemplo, la valoración de la compañía o cuestiones que no son temas de precios, ¿no? Elegir cuál es la mejor zona para desarrollar un negocio, cuál es el mejor público objetivo. Hay miles de posibles aplicaciones. Yo simplemente lo que quiero es poner la semillita en vuestra cabeza, que empecéis a pensar en esto como una forma muy viable para cualquiera de poder hacer predicciones con una base científica, con una base real muy buena. Y creo que es algo muy asequible. Primero porque podéis empezar gratis, ¿vale? Esto simplemente registraros directamente, tenéis un dataset de 16 megas por tareas y 2 tareas en paralelo, que yo creo que para mucha gente es suficiente. A partir de ahí, ya hay distintos planes, ¿vale? El plan personal, por ejemplo, mínimo son $30 al mes con 64 megas por 2 tareas, a $150 al mes, 1 giga con 4 tareas, estamos hablando de gigas de dataset, ¿vale? Y por supuesto, para aquellos que ya quieren un nivel más profesional, con organizaciones con más personas, que entren varios a la vez, ya hay unos
planes para organizaciones, también pues hay planes para universidades y un montón de cosas más, e incluso si queréis sacarlo de la nube, es decir, no tenerlo en bigml.com, sino tenerlo vosotros en vuestro propio servidor, donde sea, en la nube o incluso en vuestra casa, ¿no? en vuestra oficina, pues podéis pagar una especie de versión de instalación que pues parte de $1,000 al mes. Por supuesto, ya esto es otro nivel, pero sigue siendo algo muy asequible para lo que podrían costar estas herramientas de este nivel. Así que, pues bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad, sinceramente creo que es una oportunidad tremenda para darle una vuelta a vuestro negocio, sacar nuevas líneas o aprender pues de lo que estáis haciendo mejor, y creo que es algo que podéis hacer ya. Así que, ¿a qué estáis esperando? Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y ya sabéis que podéis escuchar cada día en este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!